Hola, el día de hoy vamos a crear un pantógrafo utilizando elementos reciclados como lo es el aluminio. El pantógrafo es un instrumento que se utiliza comúnmente para ampliar y reducir dibujos. El día de hoy vamos a utilizar las siguientes herramientas: un taladro, un rache, el soporte para el rache, un pie de rey, un destornillador. La broca más grande que voy a utilizar en este caso es la de 5/8 y unas que en escala se van a utilizar para ir abriendo hueco. Vamos a utilizar unos tornillos delgados, unos bujes, una lima y unas láminas de aluminio de 50 centímetros. Para la construcción de este pantógrafo voy a utilizar un aluminio que he conseguido en un almacén que se encarga de recaudar elementos reciclados. He conseguido estas platinas de aluminio y de ellas he sacado las dos partes fundamentales de nuestro pantógrafo. Una de ellas es el lugar donde vamos a ubicar el lápiz. Como ven, he tomado un pedazo de aluminio partiendo otro tramo de esta platina de aluminio en dos y he sacado esta figura, la cual voy a utilizar para sostener el lápiz en el pantógrafo. Esto es una sola pieza. Lo que he hecho es que la he recortado con una cegueta. Posteriormente la he perforado, he hecho estos tres orificios y de la parte de atrás posteriormente le he sacado ya tuerca con el rache y el tornillo que voy a utilizar para que me sostenga el lápiz es este. No hay una medida específica, ustedes pueden trabajar con diferentes materiales, con diferentes tornillos, con diferentes tipos de raches. No es una medida obligatoria, para ello puedes utilizar cualquiera dependiendo de la necesidad que tengas. Incluso puedes crear un pantógrafo para poner, que pueda ser mixto, puedas poner tanto un lápiz como un marcador, un bolígrafo, un esfero, de acuerdo a las necesidades que tengas. Esta es la pieza que he creado posteriormente. Para que me sostenga el lápiz. Y la otra pieza que he construido es la pieza donde va a finalizar nuestro pantógrafo, y como ven tiene adentro una balinera. La balinera es de 5/8 y para ello es la broca para perforar el aluminio del tamaño de nuestra balinera. Esta pieza también era una pieza compacta que he sacado de una de las barras de aluminio. Como ven, esta era la pieza completa. Le he recortado este pedazo, la he perforado 2 veces y luego vamos a adherir esta pieza a las láminas de aluminio de 50 centímetros para fijar nuestro pantógrafo a la mesa o para ubicar nuestro lápiz en las láminas de 50 centímetros. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es dividir cada una de nuestras 4 platinas a la mitad. Estas platinas que yo tengo miden 1,9 centímetros y las voy a dividir en dos. Se pueden utilizar platinas más anchas o más delgadas, dependiendo de lo que consigas en el mercado. Incluso estas platinas las puedes hacer de madera. Este artefacto en este caso lo voy a crear de aluminio, ya que lo necesito como una herramienta duradera y para ser utilizado durante bastantes años. Ahora vamos a dividir cada una de nuestras platinas en dos partes.
y para eso voy a utilizar el PRL. Procuro que queden en todo el medio y con otra platina las voy a dividir en dos. Este proceso lo voy a hacer con todas las platinas. Ahora vamos a proceder a agregar las láminas a las partes finales de nuestra pieza. Antes de ello, hemos dividido todas las láminas en dos. Como se observa, cada una de las láminas tiene una línea a la mitad. La función de las líneas es que en cada una de estas líneas vamos a hacer unas perforaciones de a 1.5 centímetros, de acuerdo a que es la escala que necesito. Recuerden que entre más distancia haya entre los huecos, la ampliación del dibujo va a ser mucho más grande. Ya hemos fijado el extremo donde va a quedar la balinera a la platina con dos tornillitos. Lo que hemos hecho es perforar la platina y ya están fijos tanto el lugar donde va a quedar el lápiz como el lado final de nuestro pantógrafo. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar nuestras láminas, ya que como ven, las láminas a las que se le ha agregado el lugar donde va a quedar el lápiz han quedado más largas que las otras que miden 50 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar el excedente y que todas las láminas midan 50 centímetros. Lo que vamos a hacer es trazar lo que nos va a sobrar de esta lámina y lo que nos va a sobrar de la otra lámina. Observen muy bien que estoy tomando como punto de referencia la mitad de la circunferencia que dibuja la balinera, para tomarlo como punto de partida y marcar el lado final donde debo de cortar, ya que con las marcas para hacer el corte. Ahora vamos a hacer una pausa mientras recortamos los dos excedentes. Muy bien, ya hemos cortado los excedentes de nuestras plaquetas y como observan, la plaqueta de 50 centímetros llega exactamente hasta la mitad de la circunferencia que se ha diseñado para sostener el lápiz. Lo mismo en el otro lado donde va a finalizar el pantógrafo. Las plaquetas tienen exactamente la misma medida. El siguiente punto es dividir cada una de las plaquetas en 25 centímetros, ya que vamos a ubicar la mitad de cada una de ellas para iniciar nuestras perforaciones y las escalas a las cuales queremos ampliar o reducir un dibujo.
5. Cabe destacar que si nosotros estamos iniciando nuestra unidad de medida de la parte superior de la platina hacia abajo, todas las platinas van a seguir esa misma norma. Ahora voy a marcar cuál es la parte superior de cada una de mis platinas. En este caso voy a utilizar una X para diferenciar cuál es la parte superior de mis platinas. El siguiente paso es perforar cada una de las platinas a la mitad que acabamos de marcar. Hay dos platinas que van a ser el eje central o la columna vertebral de nuestro pantógrafo, y son estas dos. El lugar donde va a quedar el lápiz son las platinas donde va a quedar el lápiz y donde va a quedar el soporte que va a ir fijo a la mesa. Como ven, las dos mitades deben de corresponder para que la escala de nuestro pantógrafo quede bien hecha. Si no coinciden, la geometría no va a funcionar y el dibujo va a quedar imperfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es unir las dos platinas por la parte superior. Vamos a perforar en la parte superior y vamos a introducir en ese lugar uno de nuestros bujes con un tornillo para que sostengan nuestro pantógrafo. Vamos a hacer una pausa mientras hacemos la perforación. Muy bien, ya hemos hecho la perforación. Ahora tenemos el tornillo con nuestro buje adentro. En este caso el buje es de bronce, y lo que vamos a hacer es simplemente pasar el buje con el tornillo por la perforación que acabamos de hacer, y es de tener en cuenta que el buje debe tener la medida de las dos platinas. Como se observa, el buje quedó exactamente del tamaño de las dos platinas. Ponemos una tuerca. En este caso voy a poner una arandelita y voy a fijar la tuerca. Voy a apretar un poco y ya tengo la primera pieza móvil de mi pantógrafo. Como se observa, está fija por el perno, el tornillo. Las dos partes del medio deben coincidir y las dos perforaciones inferiores también deben de coincidir. Lo siguiente que voy a hacer es perforar justo en la mitad de las dos platinas o de las dos plaquetas de madera. Si ustedes lo están haciendo con madera, que igual también se puede hacer, lo que pasa es que en mi caso prefiero el aluminio y elementos duraderos para evitar aumentar la contaminación y utilizar materiales que se puedan reutilizar en algún momento. La madera puede ser un material viable, pero es de tener en cuenta que con el tiempo se va a degradar y no nos va a prestar la utilidad que necesitemos. Muy bien, vamos a perforar en estos dos lugares
con la misma medida del buje que hayan conseguido. En mi caso yo he conseguido unos bujes muy pequeños para que mi pantógrafo no quede como con alguna oscilación. A veces suele pasar que el buje queda jugado dentro de las perforaciones y el pantógrafo queda como con un baile, y al quedar con ese baile los dibujos no van a quedar muy bien y por lo regular van a quedar desprolijos, las líneas van a quedar muy movidas y es un lío, eso no tiene ningún arreglo. Entonces por eso es mejor conseguir los bujes y las brocas del mismo tamaño. En este caso pues he conseguido un buje en un almacén de repuestos eléctricos. Los tornillos que conseguí también fueron adquiridos en un almacén de repuestos eléctricos y tienen una rosquita dentro. Como ven, tienen una rosquita y eso me va a garantizar mayor firmeza a la hora de construir mi pantógrafo. Observen que tiene rosca y da muchísima estabilidad. Caso contrario, de bujes que no tengan rosca van a ser un verdadero dolor de cabeza y van a terminar por echar toda la basura. Esto es muy económico, cada buje de estos vale 250 pesos colombianos y los tornillos que estoy utilizando cuestan 50 pesos colombianos. Las platinas, las 4 platinas tuvieron un costo de 8.000 pesos colombianos y son muy fáciles de conseguir en cualquier almacén donde construyan marcos para ventanas o puertas para separar baños. Van a conseguir este material, es muy económico. Las plaquetas que les mostré al inicio, con las que hice estas dos piezas, me valieron 800 pesos como se los mencioné, en un almacén donde recaudan materiales reciclados, muy económicos. La balinera es una balinera de 5 octavos y vale 2.000 pesos en el mercado común. Ahora vamos a continuar con nuestros materiales. Como ven, es un artefacto que va a salir muy económico y que nos va a prestar un funcionamiento por un tiempo muy prolongado. Yo soy profesor de artes y tengo estudiantes que se les dificulta el dibujo y lo estoy creando para ellos. No todos tenemos las mismas habilidades cognitivas ni manuales, algunos tienen muy buen desempeño para la música. En este caso tengo estudiantes que se les dificulta bastante el dibujo y estoy construyendo este artefacto pensando en mis chicos. Voy a hacer una pausa mientras hago las perforaciones. Es de tener en cuenta que voy a hacer lo mismo al lado opuesto. Se me olvidaba mencionarles, dejé 1 centímetro la parte superior a donde hice la perforación, un solo centímetro, y entonces lo mismo debo de hacer en la parte inferior. Lo que vamos a construir, vamos a irlo ya vislumbrando un poco, es lo siguiente. Vamos a unir esto de la siguiente manera. Esto va a ir quedando así. Perforaciones se unen y acá vamos a construir una punta metálica en un eje también de aluminio que nos hace falta. Ya más adelante en el proceso vamos a mostrarlo. Como ven, ya nuestro pantógrafo va tomando forma. Lo que nos queda es medir 1 centímetro de la parte superior hacia abajo, marcamos y perforamos. Vamos a perforar en todas las mitades, ¿cierto? Teniendo en cuenta los extremos que habíamos marcado con una X, que son la parte superior. Listo, vamos a perforar acá, vamos a perforar acá, vamos a perforar acá y vamos a perforar acá. Posteriormente vamos a unir esto con bujes. Muy bien, ya hemos perforado nuestras platinas a la mitad y me he adelantado un poco, ya les voy a explicar por qué. Tenemos los tornillos con los bujes y una arandela en la parte inferior que vamos a empezar a pasar por acá. Bien. Y
de la mitad vamos a ir ya armando nuestro pantógrafo. Y esto ya va tomando forma. Como ven, yo ya tengo mi pantógrafo a mitad de camino. Acá hay varios elementos que hay que ir subrayando. Lo primero, si yo cierro mi pantógrafo, estos tres huecos deben de coincidir. El hueco donde va a quedar la punta guía, el hueco donde va a quedar el lápiz y el hueco donde va a quedar el punto fijo a la mesa. Como les mencioné, yo me adelanté por la siguiente razón. En el transcurso de la construcción de mi pantógrafo he cambiado mi decisión y he pensado que es mejor hacer la escala a 1 centímetro, no a 1,5 como lo había dicho. Lo que sigue a continuación es lo siguiente. Debemos de marcar de a 1 centímetro hacia abajo y perforar. 1 centímetro, perforo, como se observa, 1 centímetro y perforo, 1 centímetro y perforo, 1 centímetro y perforo, 1 centímetro y perforo, 1 centímetro y perforo. Eso respecto al lado que va a quedar fijo a la mesa, pero en el lado en donde va a quedar mi lápiz, yo no voy a perforar del tornillo hacia abajo, sino del tornillo hacia arriba. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Como ven, nuestro pantógrafo ya está tomando forma y ya se observan claramente las figuras geométricas que nos sirven para ampliar o para reducir un dibujo. Recuerden, nos vamos a ir de a 1 centímetro hacia abajo. Ustedes pueden hacer la escala más grande, pueden hacerlo 1,5, 1,6, 1,8, 2 centímetros o 3 centímetros, dependiendo la escala o el tamaño o la magnitud del dibujo que quieran ampliar. En este caso yo necesito ampliar dibujos del tamaño de una hoja tamaño carta a 1/8 o a 1/4. Recuerden que las dimensiones de este pantógrafo que estamos construyendo son platinas de 50 centímetros. Ustedes pueden utilizar platinas más pequeñas o más grandes dependiendo las escalas que quieran ampliar. Es dependiendo como a las necesidades. La única norma que debemos cumplir: perforaciones en todo el medio, los 3 orificios en el mismo lugar, que coincidan entre ellos, y es todo. Las escalas varían dependiendo la distancia entre las perforaciones que quieran construir. Recuerden, entre más amplia la distancia entre una perforación y la otra, más grande es la escala. Entre más pequeña, como en este caso lo estoy haciendo, más pequeña la escala de ampliación. Ahora vamos a pausar mi video y voy a perforar. Voy a hacer las perforaciones hacia abajo y las perforaciones hacia arriba. Bueno, después de un rato de trabajo ya hemos construido estas dos partes. Y esto va de la siguiente manera. Entonces habíamos quedado que donde iba a quedar el lápiz, antes de la redundancia,
donde va a quedar el lápiz, donde va a quedar el lápiz, es el lado que estoy manipulando en este momento para poner el lápiz, para que empecemos a diferenciar las diferentes partes de nuestro pantógrafo. Entonces acá va a quedar nuestro lápiz y este es el lugar que va a quedar fijo en la mesa. Entonces vamos a empezar a unir. Recuerde que habíamos dicho que del lado que iba a quedar fijo a la mesa, las perforaciones iban hacia abajo, y del lado donde iba a quedar el lápiz, las perforaciones iban hacia arriba. He perforado ya 1 centímetro y ahora voy a empezar a ensamblar este aparato, los dos lados. La perforación ha sido con un taladro, ha sido un poco dispendiosa por la cantidad de perforaciones, pero pues bueno, ya vamos bastante adelante. Y ya nos falta poco para terminar nuestro pantógrafo. Muy bien, vamos ubicando cada uno de los elementos en su lugar. Cerramos abajo, luego vamos a la parte superior, vamos a ir cerrando. Ponemos las arandelas en sus lugares. Esta la he puesto al revés, que vamos a ponerlo derecho. Listo, para que el aparato gire bien. Cerramos, apretamos muy bien. Cuanto más podamos apretar la parte superior, mejor. Bueno, ya tenemos nuestro pantógrafo, como ven, abre y cierra una maravilla. Tenemos los ángulos que le forman la geometría perfecta de nuestro pantógrafo, el lápiz que se une, se cayó la balenera, el lápiz que se une con los huecos. Y si has visto ya tutoriales o has manejado antes el pantógrafo, pues ya sabes que en este lugar nos hace falta otro elemento, donde estoy señalando en este preciso momento. Acá hay que poner otro tornillo para fijar la balinera. Entonces nos quedan aún faltando 2 piezas, la que va a quedar acá y la que va a fijar la pieza a la mesa. Pero como ven, ya hemos cumplido con la primera parte de nuestro pantógrafo el día de hoy. Tenemos las diferentes escalas, ya saben, es de la siguiente manera. Esto funciona así: entre más abajo vaya yo uniendo huequito con huequito, ¿sí? Debo de irme desplazando de igual manera hacia arriba con la misma cantidad de huequitos, ¿sí? Si bajo 1, subo 1, si bajo 2, subo 2, si bajo 3, subo 3, y así sucesivamente. Esa es la manera que vas a ampliar o a reducir imágenes. En este momento estamos en la escala intermedia, ¿cierto? Estamos en un punto, por decirlo así, en un punto muerto. Y vamos a construir la siguiente parte de mi pantógrafo, que es la guía. Para la guía yo he conseguido, esto fue lo que hizo ya ahorita, que se cayó, este eje de aluminio, y lo que voy a hacer es que le voy a sacar punta para que me sirva como guía del modelo que quiero ampliar o reducir. Entonces la situación es muy sencilla. Esto, fíjense que tiene casi el diámetro de un lápiz, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a recortarlo de este mismo tamaño, más o menos entre 12 y 15 centímetros. Lo voy a recortar, lo voy a poner al taladro, voy a encender el taladro, y con la lima le voy a ir sacando punta. Voy a pausar un momento el video, voy a recortar el eje donde acabo de marcar y voy a ensamblarlo en el taladro. Voy a mostrar solo una parte cuando estoy
sacándole punta al eje para que tengan un poco de idea de lo que voy a realizar, y luego pauso para continuar. Bueno, ahora, como les había contado, ya he montado el eje en el taladro y ahora lo que voy a hacer es activarlo. Lo que voy a hacer es activar, le voy a poner la lima a la parte superior. Y así él va a ir desgastando la punta hasta que obtengamos una punta lo suficientemente delgada o fina que nos sirva como guía para nuestros dibujos. Voy a pausar el video, voy a hacer la punta. Después de un buen rato activando el taladro y desgastando con la lima, pues ya hemos logrado construir nuestra punta. Ahora lo que queda es desmontar esta punta que hemos construido y sacarle rosca. Bueno, ya hemos finalizado nuestra punta. Esta va a ser la guía de nuestro pantógrafo y hubieron cosas que cambiaron un poquito porque me tocó que investigar al respecto. En el transcurso del video les había dicho que el tamaño de la aguja iba a quedar del tamaño de un lápiz. Pues resulta que no la necesitamos tan grande y la he recortado un poco. Como ven, el trabajo que he realizado con desbastando el eje en el taladro, como lo vimos en la parte anterior del video, y en la parte superior pues invertí la posición en el taladro y le diseñé esta forma. Bueno, no es necesario, pero me pareció agradable. Para sacarle rosca al eje utilicé este instrumento, y es muy fácil de utilizar. Simplemente es introducir nuestro eje y empezar a girar y él va sacando rosca. Esto es todo. Vuelvo y digo, las medidas no son camisa de fuerza porque ustedes pueden utilizar platinas de este tamaño que miden 1,9 o más amplias, o pueden ser pedazos de madera, pueden ser pedazos de plástico. No es una camisa de fuerza, entonces tampoco es una camisa de fuerza las medidas específicas que ustedes necesiten en las diferentes herramientas. Además de ello, yo he construido, por ejemplo, esta otra punta de guía que está hecha en un pedazo de bronce, y como ella tiene la rosca y también nos puede funcionar. Si ustedes de pronto en su localidad o por la dificultad o lejanía con ciudades centrales no consiguen los bujes, otra herramienta muy útil es estos tubos de aluminio. Estos tubos de aluminio se consiguen fácilmente en una ferretería y recortándolos se pueden utilizar como ejes, por ejemplo, como bujes, perdón. Yo he recortado este tramo de este tubo de aluminio y lo voy a utilizar como buje para la punta guía de nuestro pantógrafo. En esta última parte quiero ser claro en que cambié algunas cosas del pantógrafo porque estuve investigando un poco más y bueno, las investigaciones siempre conllevan a transformaciones positivas o negativas. En este caso fueron positivas. Otro dato que les quiero pasar es que esto nos puede suceder. Esta fue la punta original que yo empecé a construir y como ven, cuando empecé a apretar con la tuerca se me reventó. No pasa absolutamente nada, es muy normal, los accidentes dentro del trabajo. Pasa que, no sé, de pronto se quedó algún pedacito de aluminio suelto dentro y al forzarlo se reventó, pero es parte del proceso de aprendizaje, el proceso de construcción. No pasa absolutamente nada por eso. De los errores se aprende.
Lo otro es que al pantógrafo, ya lo tenemos por acá, yo les había dicho que íbamos a perforar del medio, solamente del medio hacia abajo y del medio hacia arriba, pero resulta que en la investigación que hice encontré que si yo perforo también de la parte inferior, que sería esta, del lugar donde va a quedar fijo a la mesa, hacia arriba, y el lugar donde va a quedar ubicado el lápiz hacia abajo, también este instrumento me va a permitir reducir dibujos, o sea, no solo para ampliar dibujos, sino que también para reducir. Quiere decir eso, que cuando yo cambio el tornillo, uno hacia arriba y uno hacia abajo, voy a empezar a reducir la escala. Me pareció bastante interesante y por eso perforé del medio. Miren que acá marqué, acá tenemos los 25 centímetros que veníamos manejando, 25 centímetros marqué en mi pantógrafo para siempre tener como esa referencia, cuál es la mitad y qué escala voy a bajar para disminuir, ¿cierto? Si disminuyo, si quiero disminuir, voy del lado del lápiz hacia abajo y el lado donde va a quedar fijo la mesa hacia arriba. Vamos a armar ya esta partecita de nuestro pantógrafo porque esto ya está quedando terminado. Lo otro que se me escapaba es que en la parte inferior, donde fui muy incisivo durante todo el video, que debía de coincidir las tres partes, fíjense que yo he ampliado esta perforación porque el buje que tenía era muy chiquitico y no me servía para la pieza que hice, ¿cierto? Entonces, vuelvo e insisto, tomé un pedazo de tubo de aluminio que es muy fácil de conseguir y es muy económico. Un metro de esto cuesta de 800 a 1000 pesos, y corté un pedacito del tubo para obtener un buje. Ese buje tiene la medida exacta de las dos platinas de aluminio. Para eso fue que al principio del video mencioné que iba a utilizar esta herramienta. Yo lo que hago es tomo las dos piezas de aluminio, cierro y esto me determina el tamaño del buje. Como ven, debe quedar perfecto. Lo recorté todo con cegueta. Los materiales que utilicé fueron los mismos que cité al principio: una cegueta, una lima, el piedrel, un destornillador para apretar los tornillos y pues una pinza para apretar las tuercas que ahorita van a ver. Entonces simplemente voy a armar esto, poner el buje en su lugar. Lo que sí es que debe quedar muy bien, que no queden espacios entre el buje y la lámina, porque si no él va a quedar como tambaleando y les va a dañar todo, o sea, va a ser el acabose, el dibujo no va a quedar bien, todo va a ser un problema. Como ven, esto va a tener dos tuercas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Espero que esto no me esté tapando como mucho, pero bueno. Y otra en la parte inferior, y ya lo que voy a hacer es simplemente apretar. Guardo la llave y voy a apretar. Esto es todo. También le puse ya el tornillo a la balinera y acá tengo mi aerógrafo, mi pantógrafo ya funcional. Yo sé que algunos estarán preguntando, bueno, ¿y cómo vamos a poner esto en la mesa? ¿Cómo se va a fijar? Pero la respuesta es muy sencilla. Recuerden que al principio del video yo les había dicho que había conseguido unas platinas en un almacén de depósito de materiales reciclados. Estas platinas las pueden hacer ustedes también de madera. Yo lo que hice fue una operación muy sencilla, y digo sencilla porque realmente la solución para fijar el pantógrafo a la mesa es bastante fácil. Lo que hice fue que tomé una de las plaquetas, la perforé
del tamaño de una varilla que está atornillada, y al otro lado la perforé con una broca de media para que la tuerca no quedara salida. Listo, y lo que voy a hacer entonces es lo siguiente: voy simplemente a atornillar, que este tornillo no me pase de este nivel, bajo la otra tuerca. Listo, y voy a apretar lo suficiente que no se nos vaya a mover luego. Listo, ahí está la pieza. Luego bajo la tuerquita y vamos a finalizar. Entonces acá teníamos la balinera. La balinera va a quedar en este lugar. Ponemos la siguiente tuerca y ya van a ver por qué es el motivo que este tornillo sea tan largo. Claro que bueno, luego pienso cortar un poquito. Listo, y al igual que al otro lado voy a apretar muy bien. Listo. Segundo, vamos a limpiar todas estas herramientas sobre el área de trabajo y me están obstruyendo. Entonces retiramos todo esto. Ya quiero que observen cómo queda nuestro pantógrafo y cómo lo vamos a fijar a la mesa. Bueno, muy bien, ahora ya tengo un poco más de espacio para trabajar. Listo, acá está nuestro pantógrafo, y para fijarlo a la mesa, lo último que tienes que conseguir es esta prensa. Lo que vamos a hacer es abrimos de acuerdo al tamaño de la mesa que tengas en casa o en el taller o en el lugar de trabajo, y esto va a sujetar nuestro pantógrafo de esta manera y ya está. Va a poder girar por la balinera que le pusimos en forma autónoma, ¿sí? Como ven, ahí tenemos pues el movimiento, y esto es todo. Ya tenemos nuestro pantógrafo. El motivo de la varilla prolongada, en este caso esta varillita que dejé muy prolongada, es porque esto tiene un peso, ¿cierto? Esto tiene un peso que es considerable, y lo que tenemos que hacer es, si yo empiezo a dibujar, pues él va a quedar arrastrando la parte superior. Entonces yo lo que voy a hacer en este momento es perforar el pantógrafo en la parte superior y voy a poner un hilo de estas dos perforaciones al tornillito largo que construí inicialmente, pero pienso que esto está un poco largo, entonces lo voy a cortar un poco. Bueno, una vez que hemos terminado nuestro pantógrafo es cuestión de utilizarlo. Entonces empezamos. El secreto es estar atento a donde va a pasar esta punta. La idea es que esta punta pase por todas las líneas, y por donde ya va pasando va ampliando el dibujo en el formato que está en blanco. En este caso es un formato tamaño octavo.
Como ven, en el formato blanco va quedando ya nuestro dibujo. Y no importa si yo tengo dificultades o no con el dibujo. Como va quedando. Los ojos. Hay que estar atentos por donde va pasando nuestra aguja. Recuerden que la guía es esta de la de acá. Este lado no tenemos por qué preocuparnos, porque por donde pase la aguja va a ir quedando nuestro dibujo. Como ven, nuestro pantógrafo cumple la misión para la cual fue creada y transcribe el dibujo a una escala más amplia de una muy buena manera. Luego vamos a hacer otro video ampliando el uso correcto de este artefacto y las diferentes posibilidades y limitantes. Esta es una pequeña muestra de lo que podemos ir construyendo. Y como ven, es bastante agradable. En muy poco tiempo yo puedo transcribir un dibujo ampliándolo y luego podría aplicar técnicas de color, de sombra. Es una herramienta que les va a permitir ampliar y reducir cualquier tipo de imagen. Y acá está
Les deseo muchos éxitos a quienes emprendan la tarea de construir su pantógrafo, y recuerden utilizar siempre productos que perduren en el tiempo. Acá está un excelente resultado.